Familia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, gracias por acompañarnos a este tiempo de estudio bíblico. Si estás conectado mediante el Face, el YouTube o si nos estás escuchando en nuestro podcast La Mies, te mandamos un fuerte abrazo de bendición y esperamos que Dios esté prosperando a tu camino. ¿Sí? En este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la iglesia y que creo que va a ayudar mucho a formar todo esto de la edificación que estamos realizando. Así que vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por aquellos que se han conectado, Señor. Te pido que en este tiempo podamos ser edificados por tu palabra, Señor, que realmente, Señor, podamos conocerte más, Señor, y que todo lo que vayamos a hablar en este tiempo, Señor, sea de edificación, sea de aliento, Señor, que muchas personas, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor, les traiga esperanza y fortaleza en el Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. En este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la unidad. Todo lo que se ha construido a lo largo de la iglesia, a lo largo del tiempo en la iglesia, ha estado basado, si bien Jesucristo es la roca, pero uno de los grandes pilares debe ser la unidad, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar y priorizar la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia debe estar basada en la unidad, ¿sí? La unidad en el espíritu, la unidad en oración. Hay muchas cosas que nos pueden llegar a unir, ¿sí? A un propósito, a un sentir. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema, acerca de esto que está hablando el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes? Jesucristo, en una de las oraciones más importantes que pudo haber dejado, que está registrado en el libro de Juan capítulo 17, habló sobre la unidad en tres aspectos, ¿sí? Si abres tu Biblia en el libro de Juan capítulo 17, versículo 11, vamos a leerlo juntos. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy al Padre. Y dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Este era uno de los deseos que Jesús tenía y que estaba entregando a sus discípulos, y porque estaba orando por ellos, ¿sí? Él ora específicamente por sus discípulos porque Dios los había entregado a él, y él decía que deseaba solo una cosa: que sean uno, ¿sí? Como él era uno con su Padre, de la misma manera él anhelaba que sus discípulos sean uno con él, ¿sí? Que la unidad siga en medio de ellos, ¿sí? Y es por eso que también en el versículo 20 del mismo capítulo 17 dice lo mismo: mas no ruego solamente por estos, ¿sí? Que estaba hablando de sus discípulos. Dice: sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el gran deseo de Jesús, y es algo que queda marcado en el Evangelio, muy importante, que dice que todos sean uno, como tú y yo lo somos. Así decía Jesús. El Padre y Jesús eran uno, ¿sí? Y ese era el mismo deseo que Jesús esté en medio de sus discípulos, y no solamente en sus discípulos, sino en aquellos que iban a creer en la palabra de ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Nosotros, la iglesia, aquellos que después de Jesús, después de los discípulos, creyeron la palabra del Señor, ¿sí? Y este es el gran deseo de Jesús antes de irse de la tierra, ¿sí? En una de las grandes oraciones. Y también en el versículo 23 vuelve a mencionar que sean unos. También dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el gran deseo de Jesús, que nosotros seamos perfectos en unidad. Por eso creo que es importante tomar en cuenta todo lo que Jesús está marcando y está dejando las directrices por las cuales la iglesia debería andar en unidad, buscar la perfección en la unidad. Otra de las cosas importantes que deberíamos tomar en cuenta la unidad es que nosotros somos un cuerpo. Mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 17 versículo 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? También dice en Corintios capítulo 12 versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No solamente es un deseo de Jesús el que busquemos la unidad, el que anhelemos la perfección en la unidad, sino que también Pablo menciona y dice que deberíamos ser un solo cuerpo, ¿sí? Nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, si bien somos muchos, somos millones los miembros que pertenecemos y que seguimos a Jesús a lo largo del tiempo, estamos dentro de un solo cuerpo. Así como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 2 manos, 2 pies, 2 cabezas, 10 dedos. Todo lo que hace un cuerpo hace a un ser humano, ¿sí? Por tanto, nada de lo que está en nuestro cuerpo está por demás. Todo tiene una funcionalidad. Y de la misma manera en la iglesia nosotros tenemos que entender que tenemos una función específica en la cual solamente nosotros la podemos cumplir. Tenemos una asignación específica, pero nosotros a veces no estamos viendo cuál es nuestra asignación, qué es lo que nos toca hacer como parte del cuerpo de Cristo, sino que muchas veces nos comportamos como personas que mutilamos muchas veces el cuerpo de Cristo. Pero esa no debería ser nuestro pensamiento, sino deberíamos pensar en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso debemos tener la conciencia de que somos un solo cuerpo, ¿sí? También, otra de las cosas por las cuales deberíamos considerar buscar la perfección en la unidad es para poder alcanzar la estatura y la medida de Cristo, ¿sí? Mira lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros deberíamos anhelar estar en la unidad, perfeccionarnos en la unidad para poder alcanzar la estatura de Cristo. Por eso Jesús deja funciones y roles específicos, y es de ahí donde nacen los ministerios como el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista y el profeta, que tienen roles específicos dentro del cuerpo, y aún así cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir uno de los ministerios, ¿sí? Si bien hasta ahorita muchos de nosotros no hemos despertado ese rol ministerial, muchos de nosotros tenemos ya una función específica dentro del cuerpo de Cristo, y que con eso nosotros deberíamos llevar a los santos, llevar a muchos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? La unidad en la iglesia es tan importante para que nosotros logremos conocer a Dios, al Hijo de Dios, y juntos podamos llegar a ser el varón perfecto, a la estatura de Cristo. Por eso más abajo dice en Efesios 4 capítulo 15, dice lo siguiente: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así
creceremos en todo sentido para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que nos dice Efesios! Aquí Pablo está hablando acerca de los roles ministeriales en el capítulo 4, pero también nos habla que nosotros debemos llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad de la fe. Porque es de esa manera que vamos a crecer sanos. Y por eso dice, y cada parte cumple su función específica para que las demás se desarrollen. Lo contrario es que si no cumplimos con la función específica que Dios nos mandó a hacer, no vamos a lograr que otra parte del cuerpo se desarrolle. Por tanto, vamos a tener un cuerpo disfuncional. En medicina, cuando un sistema dentro de nuestro cuerpo no funciona bien, tiene disfunciones y genera malestares en el cuerpo. Porque cuando una parte de nuestro cuerpo o un órgano no está funcionando correctamente, genera incomodidad al cuerpo entero. Es por eso que nosotros debemos caminar en este propósito, cumpliendo lo que nos toca hacer, para que nosotros generemos esa unidad dentro de la iglesia. Por tanto, hoy quiero invitarte a que busquemos juntos en qué deberíamos buscar la unidad, ¿sí? Para poder estar unánimes, ¿sí? El significado de la palabra unánimes es la siguiente. Según el diccionario dice, es el dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, un mismo dictamen o una misma voluntad o sentimiento. Básicamente está diciendo son aquellas personas que tienen un mismo parecer, que es pensamiento, voluntad, que hacen las mismas cosas, y un sentimiento, que sienten lo que la otra persona siente. ¿Sí? Tres cosas importantes que el diccionario está describiendo acerca de estar unánime con otra persona. ¿Sí? Pero la palabra de Dios también nos muestra, Pablo escribe a los corintios y les dice una cosa. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Debemos buscar ser unánimes en pensamiento. Jesús mismo decía que un reino cuando está dividido no prospera. ¿Sí? Entonces por eso nosotros debemos alcanzar y buscar la unidad en el pensamiento, teniendo un mismo pensamiento y teniendo un propósito. ¿Sí? Número 2, también debemos ser unánimes en amar. Mira lo que dice en Filipenses 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Sí? Es importante que nosotros como iglesia tengamos este sentimiento, teniendo un mismo sentir, teniendo el mismo amor. Ahora, ¿cuál es la medida del amor que debemos dar? El amor de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo dio su vida por su iglesia y murió por cada uno de los que iban a creer en Él. Y con esa acción nos demostró que nos estaba amando, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos sus adversarios, aun cuando éramos sus enemigos. ¿Sí? Es muy importante buscar unanimidad en amor.
Otra de las cosas que deberíamos buscar la unidad también es en la oración, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? No solamente está registrado en Hechos, también dice en Hechos 2, versículo 1 al 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Aquí hay un principio importante que debemos reconocer. En medio de la unidad, unanimidad, el Espíritu Santo se derrama, ¿sí? Por más que nosotros busquemos que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestra vida, el Espíritu Santo no se va a derramar en un ambiente donde hay desunidad, donde los pensamientos sean variables, ¿sí? Nosotros hemos tenido la mente de Cristo, por tanto nuestros pensamientos se sujetan a la mente de Jesús. Y cuando nuestros pensamientos se sujetan a la mente de Cristo, podemos estar unánimes y por tanto podemos orar y buscar en unidad al Señor, y de esa manera habilitamos que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda la iglesia, ¿sí? Es como dice en Salmo, que la unción bajaba desde la barba larga de Aarón hacia todo el traje y llegando hasta el final del cuerpo. De la misma manera, Jesucristo va a derramar su Espíritu sobre la iglesia que está buscando en unidad, ¿sí? También dice en Hechos capítulo 4:24, que dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo el mar y todo lo que hay en ellos. Observemos esta oración. Dice que estaban unánimes, ¿sabes? La unidad va a traer manifestación del cielo hacia la tierra, porque si bien ellos están orando a Dios, al final de la oración queda registrado algo muy hermoso que dice así, en Hechos capítulo 4:31 dice lo siguiente, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Una iglesia que busca la unidad, que está buscando en unanimidad al Señor, va a provocar las manifestaciones del cielo en la tierra, ¿sí? Si bien empiezan orando, todos reconociendo al Señor que es soberano, el Señor responde con la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente con la llenura del Espíritu Santo, sino que también ese lugar tembló, porque hay una manifestación tremenda del cielo por aquellos que están buscando la unidad, por aquellos que están en unidad buscando al Señor, ¿sí? Otra de las cosas en las cuales también deberíamos buscar la unidad es en el servicio. Mira lo que dice en Hechos 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto nos muestra que estaban unánimes, ¿sí? Y mira, verso 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuán importante es estar unánime para poder servir al Señor. Muchas veces vamos a la iglesia, tratamos de servir al Señor en nuestras fuerzas, pero no nos unimos a lo que está haciendo la iglesia. Sí, claramente aquí dice que todas las cosas tenían en común, ¿sí? Y no es que ahora vamos a vender y vamos a decir, usa todo lo que tengo, sino que muchas veces es una actitud de predisposición a servir al otro hermano.
Lo mío es tuyo y lo tuyo también es mío, pero no con el hecho de que ahora me lo voy a llevar, sino con el hecho de que yo te voy a servir a ti. Y que todo lo que sé te lo voy a poner a predisposición para que tú puedas avanzar, para que tú puedas servir al Señor, para que tú puedas predicar. ¿Sí? ¿Cuántas veces has decidido hacer las cosas tras bambalinas para que tu pastor tenga un mejor mensaje, para que los predicadores puedan dar la palabra? ¿Cuántas veces hemos trabajado en silencio, en el servicio que no se ve? ¿Cuántas veces te has unido a un propósito o a una visión que ha tenido tu pastor, que ha tenido tu líder? Eso es buscar unidad. Porque en este tiempo muchos se levantan, tal vez levantando su propio nombre, pero Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y mira lo que dice: cuando nosotros servimos en unanimidad, suceden cosas, otra manifestación del cielo. Mira lo que dice en Hechos 5:12, dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuántas veces hemos salido a levantar altares de adoración? ¿Cuántas veces hemos salido con esa predisposición de que se manifieste una obra del cielo en ese lugar donde vamos a adorar? ¿Cuántas veces hemos servido con la intención de que la mano de Dios se manifieste en medio de nosotros? Solamente buscando la unidad vamos a alcanzar que manifestaciones del cielo se representen en ese lugar, ¿sí? Número 5, unánimes deberíamos buscar la unidad por la fe, ¿sí? Mira lo que dice en Filipenses 1:27, dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o no sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Deberíamos buscar la unidad de la fe y no la división de la fe. Deberíamos buscar combatir contra toda herejía, apostasía que divide nuestra fe por la unidad de la fe, ¿sí? Para que estemos firmes. Claramente aquí Pablo está escribiendo a los filipenses y les dice: deben estar firmes para que así puedan combatir por la fe del Evangelio. ¿Sí? A veces, muchas veces dejamos solos a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que solamente ellos combatan por la fe del Evangelio. Pero muchas veces nosotros no vamos ni les levantamos las manos, no vamos ni oramos por ellos, cuando deberíamos estar juntamente con ellos al pie del cañón para alentar su vida, para levantarles la mano, para decirles: estoy contigo, para que la unidad de la fe sea manifestado en medio de todo el pueblo. Cuán importante es buscar la unidad de la fe. Ya les mencionaba anteriormente que buscar la unidad de la fe es un paso para buscar la unidad del conocimiento de Jesús. También debemos buscar la unidad con nuestro prójimo, ¿sí? En Romanos 15, versículo 1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. También dice en Romanos 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios.
¿Cuántas veces nosotros hemos decidido menguar para que crezca otra persona, crezca Cristo en medio de nosotros? La palabra es muy clara, dice: soportaos los que somos fuertes para soportar las flaquezas de los débiles. No todos somos fuertes en todas las áreas, siempre vamos a tener una debilidad, ¿sí? Así que busquemos agradar a nuestro prójimo, que a veces es lo más difícil, a veces es lo más chocante, porque tienes que renunciar a tus gustos, a tu ego, a lo que eres tú mismo a veces, por amor a los hermanos, por amor a tu prójimo y por amor a la unidad que debemos buscar. ¿Sabes? La palabra nos menciona que dice que tengamos el mismo sentir según Cristo Jesús. Y sabes, el mismo sentir de Cristo Jesús es que Él no se aferró a ser Dios, sino que Él se sacó la corona de su trono y bajó a la tierra y nació de una mujer y vivió como hombre y murió por nuestros pecados. Él no se aferró a su poder de ser divino, sino que Él fue un hombre como nosotros y de esa manera agradó a Dios. Ese debe ser nuestro ejemplo. Ese es el sentir según Cristo. Esa debería ser nuestra búsqueda de la unidad, para estar unánimes y dejar que el Espíritu Santo se derrame en medio de nosotros. ¿Sí? Así que, querido hermano, querida hermana, espero que este mensaje te ayude a reflexionar en que realmente estamos buscando la unidad del cuerpo de Cristo o estamos siendo mutiladores del cuerpo, porque no hay otra palabra que pueda mencionar o pueda decir a una persona que no busca la unidad. Si realmente no estás con la unidad del cuerpo de Cristo, entonces estás buscando ser un divisor, alguien que mutila partes del cuerpo de Cristo. Es fuerte, pero espero que pongamos conciencia, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque queremos, Padre, entender qué es buscar la unidad, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, Señor. Tal vez por mucho tiempo tu iglesia, Señor, o hemos buscado o nos hemos portado como personas que han cortado partes del cuerpo, Padre. Pero hoy, Señor, queremos cambiar nuestro camino y buscar, Señor, la unidad en la oración, en el amor, Señor, con nuestro prójimo. Buscar la unidad en el servicio, Señor. Queremos, Señor, buscar la unidad, Señor, en tu iglesia, para que tu Espíritu se pueda derramar en medio de nosotros, para que seamos transformados, Señor, para que tu gloria se derrame, Señor, y a una sola voz glorifiquemos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por los que se han conectado. Ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros y no te olvides compartir este mensaje, todos los contenidos que estamos subiendo a nuestras plataformas digitales. Dale un like y nos ayudaría mucho que lo puedas compartir. Hasta la próxima y muchas gracias. Bendiciones.